Bienvenidos, por fin. Esta vez sí que vamos a entrar en el texto de Hegel, lo prometo. Esto sí que lo vamos a cumplir hoy. ¡Esta cosa es real, hijo! Hemos hecho una introducción bastante larga, pero a medida que vayamos viendo el texto, sea este, el de la diferencia, o sean los siguientes, cuando veamos Hegel, van a ver que fue un camino necesario. No, esto no es cierto. Es mentira. Respecto de la diferencia, vamos a decir algo inmediatamente, y es que el título puede conllevar algunos equívocos. Acá no hay solamente dos personas involucradas, hay toda una discusión en torno a lo que las críticas kantianas significaron para el pensamiento filosófico en general, pero sobre todo lo que los demás pensadores hicieron a partir de lo que Kant propuso. Algo de eso vimos en el video anterior, o por lo menos lo dejamos, digamos, esbozado. Por lo menos en este texto hay 5 protagonistas. En el piso está Kant. ¡Me ha hecho daño! ¡Cálmate, si no te he hecho nada! Fue en base a su pensamiento que se dieron todas estas discusiones en primer lugar. No solamente lo que las críticas dicen, sino lo que las críticas sugieren. Después viene Reinhold. Muy breve, Reinhold fue un filósofo que fue profesor en Jena y él inicialmente adhirió al pensamiento kantiano y luego fue cambiando de opinión a medida de que fueron surgiendo diferentes discusiones e ideas, y en el momento en que Hegel escribe este texto, Reinhold defiende una especie de realismo lógico que lo propone otro pensador que se llama Bardini, pero de él no vamos a hablar hoy día. Estás fuera, Norman. Luego vendría a estar Fichte. Fichte fue, digamos, quien Hegel dijo en algún momento que él representaba el kantismo bien entendido. De hecho, Fichte dice de la doctrina de la ciencia, creo que en la primera introducción dice que su sistema no es otro que el kantiano. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer Hegel con Fichte aquí? Primero, va a defender a Fichte de Reinhold y luego va a exponer en términos no exactamente justos el sistema de Fichte. Y los últimos dos contendientes serían Schelling y el propio Hegel. Reinhold lo que quiere hacer con esta lógica, digamos, como realista, no es, en espíritu al menos, completamente distinto de lo que Hegel va a hacer después con la ciencia de la lógica, en el sentido de proponer una lógica que fundamenta un sistema. Reinhold está anclado en realismo o en un dogmatismo, como en este espíritu filosófico en esa época se trataba. Así que ese va a ser el primer blanco de lo que va a hacer Hegel. Hegel de todas maneras acá toma partido por su amigo Schelling, pero esta deferencia de él no es exactamente una reverencia. Digamos, Hegel pretende superar a Kant y Fichte para quedar con Schelling en pie, digamos. Hay algunas cosas ahí, lo vamos a ver, que Hegel desliza en lenguaje schellingiano, que nosotros ya tenemos el beneficio de la duda de más de 200 años, de poder leer hacia atrás y ver que Hegel ya estaba insinuando algunas críticas. En el momento probablemente no fueron muy evidentes, pero después ya sabemos nosotros que en la fenomenología definitivamente Hegel ataca... ¡Oh, violencia! No sé si la palabra es atacar, pero... Oye, ¿dónde está la violencia? Critica con bastante crudeza a la filosofía de este primer Schelling, digamos. La diferencia consta, depende de la edición que tengan, entre 4 a 5 apartados. Tenemos proemio, diferentes formas que aparecen en el filosofar contemporáneo, exposición del sistema de Fichte, y luego la comparación del principio de la filosofía de Fichte con la de Schelling. Hay ediciones que añaden un apéndice que es la crítica que hace Hegel de Reinhold, y hay otras que no lo tienen. La de Paredes lo tiene, y la otra edición que les mostré el otro día, no la tengo acá, no lo siento, pero esa no la tiene. Pero originalmente no lo traía. Ahora, yo lo voy a considerar. Voy a considerar ese apéndice brevemente como para explicar un poco mejor qué es lo que Hegel quiere hacer.
Entonces, esta estructura, digamos, va así. El proemio presenta básicamente lo principal de la obra. El apartado diversas formas contiene de alguna manera la exposición del método que emplea Hegel, que de nuevo pareciera que está en el mismo horizonte de Schelling. ¿Ya? Hay algunos que dicen que sí, está completamente en términos schellingianos, y otros que ven ahí un poco de propio Hegel en eso. Yo sostengo lo segundo. Yo creo que Hegel ya está diferenciándose de Schelling en esta etapa, no del todo, pero un poco. Hay algunos indicios. Luego, Hegel va a hacer la descripción, digamos, crítica, que más que una descripción o una exposición justa, es derechamente una crítica del sistema. Y después los problemas que muestra el sistema de Fichte van a ser resueltos, digamos, en la comparación recurriendo a Schelling. Así que hoy lo que vamos a ver va a ser el proemio, las diversas formas, y vamos a incluir las críticas de Reinhold. Así vamos a trabajar hoy. Bueno, en el proemio, Hegel parte del principio especulativo, la identidad de sujeto y objeto. Nosotros ya vimos antes, ¿cierto?, que este principio lo ocupó Kant para deducir las categorías, cuando dijimos que las condiciones de posibilidad de la experiencia son las condiciones de posibilidad de los objetos de la experiencia, que ese es uno de los elementos puntales del idealismo alemán. Ahora, en Kant, este principio, configurador o creador incluso, solo aplica a los fenómenos, por lo que fue leído con relativa rapidez, digamos, como un principio formal. Lo que Hegel va a hacer en el proemio es decir que Kant, en vez de tomar el entendimiento racionalmente, en términos de razón, ¿cierto?, lo que hace es toma la razón y la trata como entendimiento. Y con eso, según Hegel, desaparece la especulación filosófica. Y esto se ve en las críticas que más o menos todo el mundo vio, en que existe una serie de dualismos imposibles de reconciliar en Kant. Digamos, hay entendimiento-razón, hay sujeto-objeto, hay fenómeno-noúmeno, hay razón pura y razón práctica, ¿ya? Ese es el problema que la filosofía kantiana, digamos, presenta, y que nadie puede como que tragarse el cuento, digamos, ¿ya? De hecho, creo que fue Jacobi el que dijo que si bien no se puede estar fuera del sistema kantiano, tampoco se puede estar dentro de él. Ahora bien, Fichte también parte del principio especulativo. Fichte lo formula como yo soy, o yo igual yo, o A igual A, digamos, como principio de identidad. Ahora, según Hegel, cuando el principio pasa a determinarse como sistema, Fichte entrega la razón a la cadena de finitudes del entendimiento, y después no hay un retorno posible. Digamos que Hegel lee a Fichte como que esta identidad sujeto-objeto se convierte en un sujeto-objeto subjetivo. Lo lee de este modo: todo lo que se deduce de este principio como condición para la conciencia pura, ya en adelante solo puede tomar la forma de una progresión infinita. Vamos a ver qué. Porque en definitiva el yo en el sistema fichtiano es indeterminado, y la única manera de superar esa escisión es con el deber práctico. Ahora, pero la división persiste. Entonces, Kant y Fichte comienzan los dos con el principio especulativo, pero luego lo entregan a la reflexión, al entendimiento. Kant relega la razón al ámbito de lo práctico. Digamos, Kant le da primacía a lo práctico por sobre lo teórico. Y Fichte, cuando identifica razón con conciencia, luego la razón la considera en términos finitos. Entonces, ¿qué pasa? Que Hegel, en primer lugar, necesita defender este principio especulativo, que es atacado por Reinhold. Ahora, Reinhold no lo reconoce en el sistema de Fichte como tal, y por lo tanto mucho menos lo va a reconocer en los términos en que Fichte, Schelling y Hegel lo entienden. Schelling contrapone al sujeto-objeto subjetivo un sujeto-objeto objetivo que haga posible esta unificación. Según Hegel, Schelling responde a la necesidad que tiene la época de una filosofía que reconcilie a la naturaleza y la razón sin subordinar a la una respecto de la otra. Vamos a ver que esta idea de real idealismo, ¿ya?, que en el fondo
es lo que un poco Hegel también quiere plantear y quiere decir, ya estaba más o menos esbozada o, digamos, intencionalmente puesta ahí por Schelling. En el apartado de las diversas formas que aparecen en el filosofar, Hegel procede de este modo. Si lo absoluto tiene que ser construido para la conciencia, la reflexión tendría que ser un instrumento del filosofar. Entonces, la reflexión como razón, digamos, reflexión filosófica, tiene referencia al absoluto. Y la reflexión como entendimiento, como reflexión intelectiva, es por el contrario un poner de opuesto. Como lo determinado está limitado como tal, siempre por lo indeterminado, y si el entendimiento porfía en esta posición de lo finito y lo infinito, se termina aniquilando. Ahora, el producir de la conciencia de la identidad sujeto-objeto es la intuición trascendental, donde, como dijimos, idealidad y realidad son la misma cosa, por lo menos eso es lo que se pretende. Ahora, la razón tiene que operar negativamente para ver estas oposiciones del entendimiento por lo que son, meras oposiciones. Cuando conoce esto, la razón supera el entendimiento. Así, la razón unifica lo finito y lo infinito, una unidad de identidad, a partir de la contradicción. Hegel dice, esta identidad consciente de lo finito y de su infinitud es el saber. Ahora, por el contrario, si el pensar no se pone como una actividad absoluta de la razón misma y se quita mañosamente, digamos, la oposición abstrayéndola, Hegel va a decir que tal pensar no puede elevarse siquiera desde el entendimiento a la lógica, que es lo que cree que Reinhold está logrando. Reinhold creyó ver en Bardili la consumación de la filosofía en un sistema lógico realista. Lógico. Hegel, en este espíritu criticista, va a decir que Reinhold representa un retroceso al antiguo dualismo del sujeto-objeto, o espíritu y materia. Además que hace algunas declaraciones un poco desafortunadas cuando declara que Bardili le va a poner fin a las revoluciones filosóficas, aludiendo un poco a la revolución copernicana de Kant. Es la película más mala en todo lo que he visto de películas, esta película. Hegel va a partir criticando a la filosofía entendida por Reinhold mecánicamente. Digamos, Reinhold cree que una filosofía puede progresar, digamos, en términos técnicos, como si fuera una técnica o una especie de ciencia, pero ciencia entendida no como Wissenschaft, sino que entendida como una ciencia empírica casi. Bueno, para Hegel y para todo pensador historicista, la filosofía no es una galería de momias, no es una colección de pensamientos particulares, sino que cada sistema filosófico es una forma histórica en la cual el pensamiento humano se ha mostrado a sí mismo, o el espíritu se ha revelado como concepto, si lo vemos en términos como de la fenomenología del espíritu. El progreso filosófico no es un progreso técnico. Por ejemplo, uno de los problemas que aquejaba a la filosofía antigua era el problema del alma y cuerpo. Luego, digamos, con el aparecer de la modernidad, surgió el problema de la relación del sujeto-objeto, o de la inteligencia y la naturaleza. Son cosas que están discutiendo ellos también. Ahora, todas estas discusiones son posibles precisamente porque hubo otros pensadores, digamos, saliéndose un poco del hegelianismo, pero más en términos más sencillos, porque hubo otras personas que lo pensaron antes, que dejaron ese conocimiento ahí, se va construyendo conocimiento nuevo. Entonces, los modernos no hubiesen podido llegar a pensar o a especular sobre lo que estaban pensando si no hubiese sido por el trabajo que todos los demás hicieron. Entonces, la filosofía es una construcción, digamos, racional, ramificada, si se quiere, pero no es atomista, tampoco es particular. Según Hegel, y esto sí que lo sabemos ya, la filosofía y su contenido son uno y lo mismo. Entonces, el trabajo de la filosofía va a ser mostrar esa unidad, digamos, y desplegarla. Hay un pasaje donde Hegel dice que la tarea de esta unidad es poner el ser en el no ser como devenir. Ya, esto es una máxima, digamos, del pensamiento hegeliano en general. Esto lo encontramos en todo su sistema. Ahora bien, ¿qué pasa con Reinhold? Hegel se quiere encargar primero de Reinhold. Primero, diferencia entre un verdadero originario y el pensamiento. Por otro lado, diferencia entre el pensar y el contenido del pensar. Entonces, este entendimiento, como esa pasividad del intellectus o la intuición intelectual antigua, nosotros ya la tratamos, lo vimos ya en los videos anteriores, ¿cierto? No necesitamos profundizar mucho en ello.
Pero ahí está planteada esta idea de la objetividad pura. Ahora bien, lo otro que Hegel critica de Reinhold es que Reinhold dice que desde la lógica no se necesita investigar condiciones de posibilidad del pensamiento. En el fondo es en buena medida lo que motivó a Kant a escribir la crítica de la razón pura, digamos. Sino que el pensar es como una especie de cálculo, es como repetición, digamos, infinita de lo mismo. Entonces para Reinhold la filosofía es algo meramente analítico, meramente abstractivo, y que se reduce al final a una lógica que realmente no tiene contenido, como lo que nos dice Hegel. Y es curioso porque Hegel dice que a partir de una formalidad absoluta no se llegará a ninguna materialidad. Y esto es una crítica curiosa en el sentido de que a Hegel se le criticó eso cuando él publicó La ciencia de la lógica. Ahora, por supuesto, entre Hegel y Reinhold hay una distancia gigantesca. Digamos, los fundamentos y el punto de vista son muy distintos. Pero es curioso notar que algunas cosas que se dicen después se doblan. Lo otro que Reinhold dice es que como condición previa a filosofar se requiere amor a la certeza y la verdad. Pero en realidad no lo define, no explica qué se trata y en el fondo lo da entendido como por todos. Lo postula sin más. Ahora bien, otra de las cosas que Reinhold dice es que Fichte y Schelling postulan el yo y que en estricto rigor la filosofía no debiera tener postulados como eso, o postulados tan arbitrarios. Pero el mismo Reinhold hace este tema del amor a la certeza y la verdad como un postulado. ¡Es que son tontos! Entonces, este verdadero originario que le llama es en el fondo algo sabido, afirmado dogmáticamente como verdadero, o por ejemplo en ciertos círculos filosóficos, es lo que se llama evidencia. No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. Digamos, sin determinación nada hay. Entonces Kant ya había afirmado esto. Y fuera del conocimiento mismo, nada se puede saber. Por lo tanto, no es posible afirmar una verdad fuera del pensamiento mismo. Eso podría, en cierto sentido, resumir lo que Hegel critica de Reinhold y repite algunos argumentos que nosotros vimos ya en relación a la problemática del realismo versus el idealismo, ¿ya? Ahora bien, Hegel se acuerda de esto al pasar, digamos, en la fenomenología del espíritu, en el prefacio, cuando dice: pero si nos paramos a examinar de cerca este despliegue, se ve que no se produce por el hecho de que uno y lo mismo se configura por sí mismo de diferentes modos, sino que es la repetición carente de figura de lo uno y lo mismo, que no hace más que aplicarse exteriormente a diferentes materiales, adquiriendo la tediosa apariencia de la diversidad. Vamos a ver que Hegel piensa en la identidad como una unidad en la diferencia, que es un uno y múltiple a la vez, y no la identidad vacía que le va a criticar a Schelling abiertamente en la fenomenología. Uno podría estimar, esto ya es un asunto ya interpretativo, ¿cierto?, que acá Hegel cuidó el lenguaje de tal manera en que, viéndolo desde Schelling, ¿cierto?, concuerda perfectamente con su posición. Pero nosotros, viéndolo desde Hegel, sobre todo desde la fenomenología en adelante, ya sabemos que Hegel está deslizando una crítica. Ahora, ¿por qué Hegel insiste tanto en estas oposiciones, en estas separaciones, y habla tanto de una referencia al absoluto? ¿Ya? En la manera de pensar del entendimiento, donde se piensan objetos o conceptos independientes, los piensan meramente en sí mismos y a lo sumo, digamos, postulan una relación entre ellos. Me miraba y le decía, no, de nuevo, no. No de nuevo, decía. Primero existen partículas y luego se relacionan. Entonces, esta relación es posterior y exterior. En cambio, el punto de vista que Hegel llama especulativo se enfoca en la relación en primero. Determina los términos y a su vez esos particulares son codeterminados por lo otro. Nada existe propiamente tal por sí mismo, de manera aislada. Y esto lo vimos cuando vimos el segundo video, donde tratamos un poco a Platón, tratamos un poco a Spinoza, en relación a que toda determinación es negación. Para poder afirmar algo,
se lleva implícita la diferencia con todo lo que no es ese algo. Entonces el proceso que hace el entendimiento de aislar o de separar para reconocer se debe a la negación de algo con todo lo que ese algo no es. Por lo tanto, la identidad solo puede ser identidad si lleva consigo la diferencia. Entonces podemos entender ahora que la relación con el absoluto es la relación inmanente, constituyente y determinante de algo en relación con la totalidad. Como hemos dicho en los videos introductorios, el todo no es un conjunto de partes. Lo que Hegel llama sistema es un todo orgánico de conceptos, cuya ley suprema, si acaba de hablar de una ley suprema, no es el entendimiento sino la razón. Para Hegel, la ley de no contradicción es funcional, digamos razonable en un mundo dualista, la manera de entender el entendimiento o en lo fenoménico si se quiere. Ahora bien, Hegel no niega que en ese nivel opere o se pueda entender de ese modo, no niega la ley en ese campo. Hay lecturas donde dicen que Hegel en el fondo, porque le da una connotación ontológica a la contradicción, estaría vulnerando este principio formal, pero pasa de que la lógica hegeliana no es una lógica formal, es una lógica ontológica, está tratando de cosas reales. Lo que Hegel nos está diciendo en realidad es que nada existe por sí mismo. Digamos, la contradicción, el ser, la nada, la esencia, la causa, el efecto, lo que quieran, no pueden tener sentido alguno si mínimamente su concepto contrapuesto los determina. Digamos, cada principio implica su oposición y esta relación es la verdadera determinación. Esto de hecho ya lo habían afirmado los escépticos antiguos, por ejemplo como Sexto Empírico. Ahora bien, la diferencia entre razón y entendimiento, entre reflexión filosófica y reflexión intelectiva, queda bastante más en manifiesto en lo que Hegel llama ahí la relación de la especulación con el sentido común. Lo que este conoce como lo racional son solo singularidades extraídas de lo absoluto a la conciencia para orientarse en la vida. Pero si el hombre puede tener, digamos, esa seguridad en su verdad particular, es porque solamente tiene un sentimiento del absoluto, dice Hegel. Que este tema del sentimiento tiene o puede tener varias lecturas. El Gefühl, que este sentimiento lo ocupa Fichte, pero también lo ocupa Schleiermacher y sobre todo Jacobi. Schleiermacher, que es teólogo, ¿cierto?, propuso una filosofía del sentimiento y Jacobi propuso una filosofía basada en la fe. De hecho, Jacobi es un buen precursor de lo que va a ser Kierkegaard más adelante. Según Hegel, no sirve tener fe para dar una especie de salto mortal al absoluto, que es lo que plantea Jacobi. La fe solo es una razón que no se reconoce a sí misma como tal, sino que solo ve opuestos. Bueno, volvamos un poquito. Dijimos que la tarea de concebir la unidad de los opuestos para superarlos es lo que la filosofía debiese hacer, según Hegel y Schelling. Esta capacidad es la que en el texto Hegel llama intuición trascendental. Tanto Fichte como Schelling le identifican con la intuición intelectual, la misma que había rechazado Kant en la crítica a la razón pura. Ahora, nosotros sabemos que Hegel lo rechaza, pero en este texto no se pronuncia al respecto. Entonces, el saber, en tanto que deviene trascendental, no solo pone el concepto y su condición, digamos lo subjetivo, sino que también lo objetivo, el ser. Entonces, si nos situamos en la reflexión, lo ideal es lo primero y el ser es, digamos, inteligencia esquematizada. Y si nos situamos en el ser, el pensar es un esquema del ser absoluto. Un filosofar sin intuición, como un filosofar formal, supondría una dispersión indefinida en infinitudes absolutas, ya subjetiva, pensamiento, ya objetiva, cosa, en las que el paso del ser al concepto o del concepto al ser se vuelve un paso injustificado. El producir la conciencia de la identidad sujeto-objeto es la especulación. Ahí es donde se alcanza que la idealidad y la realidad son la misma cosa. En vista de que el saber especulativo tiene que ser concebido como una identidad de reflexión e intuición, la filosofía no tiene que postular ni la reflexión ni la intuición, porque los pone a ambos absolutamente. Y esa absolutez de la razón es la identidad de ambos. O sea, en otras palabras, no hay necesidad de postular la reflexión, como lo hace Kant y Fichte, ni la intuición intelectual, incluso como Gefühl, como Jacobi, como Schleiermacher, como Fichte también, e incluso como Reinhold, que también lo insinuó. Entonces la necesidad de la filosofía se satisface
en tanto que ha llegado hasta la referencia de lo limitado a lo absoluto. Como esta referencia es algo diverso, digamos, porque lo limitado es diverso, el filosofar se va a tener que tratar de poner en relación esta diversidad en cuanto tal, que es el viejo problema de la relación de lo finito con lo infinito. De ahí nace la necesidad de producir una totalidad del saber como sistema de la ciencia. El filosofar que no se constituye en sistema es una ida constante ante las limitaciones. Después vamos a ver cómo Hegel, en la enciclopedia, en el parágrafo 14, dice que la filosofía que no es sistemática es mera opinión. Bastante categórico al respecto. Ahora, el método del sistema no es analítico, tampoco es sintético. Para Hegel nosotros sabemos, es un método dialéctico. Se manifiesta cuando aparece como un desarrollo de la razón misma. Ahora bien, es posible que una auténtica especulación no se exprese perfectamente en el sistema, ¿ya? Y que hacer esa diferencia entre los principios de una filosofía y su exposición es importante a la hora de enjuiciar estos sistemas filosóficos. Aquí Hegel se refiere específicamente a la Wissenschaftslehre de Fichte, que la verdadera especulación puede estar en filosofías distintas, aunque se desacrediten entre sí como dogmatismo o como lo que sea. Lo que todo el problema y toda esta parte, la segunda parte de las críticas de Reinhold, es lo que dijimos al principio. Hegel quiere defender a Fichte en cuanto a que él parte del principio especulativo, a diferencia de Reinhold, ¿cierto? Entonces critica de Fichte más que el principio mismo, la forma en la que lo expone o la forma en la que lo explicita. Una auténtica especulación, para Hegel y para Schelling, parte necesariamente de la identidad absoluta. El principio fundamental es plenamente trascendental, de ahí que no hay oposición absoluta de lo subjetivo y lo objetivo. La manifestación no es identidad. Lo absoluto tiene que ponerse a sí mismo en la manifestación. Ya, no tiene que eliminarla, sino que tiene que construirla como identidad. Ya basta, por favor, ya basta! A diferencia de un realismo, por ejemplo, que pone absolutamente la objetividad, o bien en un idealismo no consumado, si se quiere, que pone absolutamente la subjetividad. Estamos hablando de que para Schelling y para Hegel, tanto el realismo como un idealismo imperfecto, llamémosle, son unilaterales. Entonces, el paso del uno al otro, mediante la relación de causalidad, pareciera que fuera la única síntesis posible en los sistemas de Kant y Fichte, pero está necesariamente incompleta. Digamos, la propia filosofía trascendental recae en su exposición como sistema en dogmatismo, porque la relación de causalidad es introducida, convierte en la manifestación del absoluto, ¿ya?, o de lo incondicionado en un deber ser. Se pone la intuición trascendental como identidad de sujeto-objeto solo subjetivamente y no objetivamente. Entonces, en Fichte, el yo igual yo es lo absoluto. La totalidad de la razón da lugar al segundo principio, que pone un no yo. Y a la síntesis que se llega no es un yo igual yo, sino un yo debe ser igual a yo. La identidad como subjetividad no pasa a ser objetividad real. Entonces no hay manera, bajo ese esquema, según Hegel, de generar la unidad que se desea. Ambos se contradicen en la síntesis. Entonces, esta síntesis de unidad solo se puede postular. La identidad sujeto-objeto, establecida como absoluta en el sistema, al final termina siendo una identidad subjetiva de sujeto y objeto. Ahora, esto que acabo de exponer es lo que Hegel esboza en términos generales como crítica, pero que va a exponer de forma más sistemática cuando exponga el sistema de Fichte. Bien, como un breve spoiler, lo que vamos a hacer en el próximo capítulo es exponer primero la filosofía de Fichte en cuanto tal. Digamos, vamos a hablar de Fichte en cuanto a sus propios textos, y luego vamos a ver cómo Hegel trata a Fichte, digamos, cómo lo lee. Ya veremos, podremos tomar alguna conclusión si efectivamente Hegel lo leyó bien o si lo quiso leer bien o no. Eso lo sabremos. Así que los espero en la próxima y nos vemos.